Buenos días. El día de hoy, mis compañeros Nicolás Quintero, Mateo Rosero y mi persona Valentina Campo venimos a exponerles y hablarles sobre la inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata es la primera línea de defensa frente a las infecciones y es, desde el punto de vista filogenético, la parte más antigua del sistema inmunitario. Algunos componentes del sistema inmunitario innato del mamífero son muy parecidos a los componentes de las plantas y los insectos. Esto hace pensar que aparecieron hace mucho tiempo en la evolución en ancestros comunes. La inmunidad innata es la primera respuesta a los microbios que impide, controla o elimina la infección del anfitrión frente a muchos microorganismos patógenos. Bueno, los PAMP y los DAMP. Entonces, el sistema inmunitario innato tiene la capacidad de reconocer las moléculas específicas de microbios, tales como las endotoxinas, por ejemplo, los lipopolisacáridos, ácidos teicoicos, manosa, manano, todas estas moléculas que son propias de paredes celulares bacterianas, paredes celulares de hongos, bueno, ADN viral, todo esto y pueden responder a estímulos, o sea, si hay algún daño en tanto dentro de la célula, un daño intracelular, como un daño a nivel sistémico, también se le puede reconocer. A estos tipos de daños por endotoxinas o estos estímulos por daños sistémicos o intracelulares se les llama PAMP y DAMP. Específicamente, PAMP es la abreviación de patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos y DAMP es patrones moleculares asociados a la lesión. Para reconocer tanto PAMP como DAMP, la inmunidad innata tiene receptores específicos eh, para esta tarea. Por ejemplo, los TLR, los NOD y bueno, lectinas, el caso los veremos más adelante. Bueno, también en el cuadro de la mitad podemos ver algunos ejemplos de PAMP y de DAMP. Ácidos nucleicos, en el caso de los PAMP, ácidos nucleicos, proteínas, nucleicos, perdón, proteínas, lípidos de pared celular, glúcidos, y lo mismo para las DAMP en la parte inferior. Ya puede pasar la tema. Bueno, luego seguimos con receptores celulares para el reconocimiento del patrón de la inmunidad innata. Aquí lo que pretendemos es separarlo en dos grandes grupos, que son las extracelulares y los citosólicos. Los extracelulares hay que tener en cuenta de que se encuentran en la membrana citoplasmática de las células y los citosólicos, como su nombre pues lo dice, se encuentran en el citosol, se encuentran en el citoplasma. Generalmente se pueden encontrar en los endosomas o en el aparato de Golgi. Listo, Mateo, la puede pasar por. Bueno, hablemos. Ay, no, la anterior. No, la que sigue. Perdón, es que no quiere pasar entonces por eso. Ah, Roche. Bueno, entonces empecemos con los receptores TOL. Los receptores TOL son la familia más antigua a lo largo de la evolución. Se podría decir de que son como los primeros receptores con respecto a la inmunidad innata que surgieron. Son muy antiguos. Y también pues por lo antiguos ellos pueden reconocer una amplia variedad de microorganismos, también pueden reconocer células estresadas, como también pueden reconocer células que se están muriendo. Aquí ahora, como yo les mencionaba, pueden haber receptores de tipo TOL o también se puede abreviar TLR y se pueden encontrar de manera en los endosomas, en el citoplasma o se pueden encontrar extracelulares en la membrana, fijados en la membrana citoplasmática de la célula.
Hay que tener en cuenta de que los receptores tipo TOL, los TLR, que deben en adelante más seguirme, los voy a seguir nombrando así, TLR, estos tienen unas repeticiones ricas en leucina como en los extremos, en donde, donde el ligando, en donde el antígeno se va a unir y donde lo va a reconocer. Entonces es donde el antígeno se une, en las repeticiones ricas en leucina. También hay una estructura que está muy cercana a lo que es la membrana citoplasmática, que es y esta es rica en cisteína. También hay un dominio llamado el dominio TIR. Este dominio lo que va a hacer es que transduce las señales, es decir, de que envía las señales dentro del citoplasma. Listo, ya podemos pasar a por. Entonces, aquí les presento los tipos de receptores de los TLR. Hay que tener en cuenta de que en humanos hay desde el TLR1 hasta TLR9, siendo TLR1, 2, 4 y 5 los TLR extracelulares, los que están pegados a la membrana citoplasmática, mientras que los endosómicos son el TLR3, 7, 8 y 9. Hay que tener en cuenta de que los TLR generalmente forman heterodímeros, es decir, de que actúan en parejitas, van a estar en parejitas y así es como ellos van a reconocer al antígeno. Y esto es curioso porque al trabajar en pareja se pueden como combinar diferentes tipos diferentes tipos de TLR, lo que amplía la variedad de antígenos, lo que amplía la variedad como de microbios que pueden reconocer. Como por ejemplo, tenemos un heterodímero TLR1, TLR2, ¿y qué me va a reconocer? Los lipopéptidos bacterianos, como por ejemplo el peptidoglucano de las bacterias, lo reconoce el TLR2, pero miren que entonces están en parejitas. Hay que tener en cuenta también una curiosidad, sí, como un dato pues curioso, hay que tener en cuenta también de que aquí, por ejemplo, en el TLR4, hay una proteína llamada MD2. Esta proteína va a ser la encargada de sabemos de que el lipopolisacárido también tiene una parte llamada lípido A. El lípido A lo que va a hacer es que se va a unir a esta proteína MD2, y así es como lo va a poder, por así decirlo, reconocer muchísimo más fácil el TLR4. Y luego tenemos los TLRs endosómicos. Aquí ya pues como tal pueden ver que la flagelina lo reconoce el TLR5, siguiendo como tal con con los tipos de proteínas que reconocen, bueno, los tipos de componentes celulares que reconocen los TLR, mejor dicho, el TLR5, la flagelina bacteriana, y los lipopolipéptidos los reconoce el TLR2 junto con el TLR6. Luego tenemos los endosómicos, que son el TLR3, el TLR7, que más adelantico vamos a hablar de ellos porque justo ahora estamos hablando de los extracelulares. Listo, podemos pasarle, por fin. Bueno, luego entonces seguimos con las vías y las funciones transmisoras de las señales del TLR. Entonces, el TLR, el 1, el 2, el 5 y el 6 van van a llevar la información por medio de una proteína adaptadora. Bueno, ¿qué es una proteína adaptadora? Pues bien, imaginémonos esto como un canal, como una carretera, por así decirlo. Entonces la carretera es muy larga como para que la señal para que la señal no se desvíe, supongámoslo así como para entenderlo. Entonces es como un canal, una carretera, y lo que va a pasar es que al ser tan larga necesita como un intermediario que no vaya a dejar que la señal, por así decirlo, se vaya hacia otro lado, la dirija hacia su destino. Entonces esto es la proteína adaptadora. Hay dos tipos. Hay la proteína adaptadora MYD88 y también está la proteína TRIF o TRIF. Estas dos van a redirigir las señales hacia sus respectivos lugares. Entonces, tenemos que el TLR 1, 2, 5 y 6 van a utilizar esta proteína adaptadora MYD88
para activar el factor de transcripción NFKB o la APA1, que van a tener como funciones muy similares. Entonces, ¿cuál es el factor de transcripción? Imaginémoslo como que esta es una proteína que va a estimular el material genético para realizar cierto tipo como de proteínas, en este caso como citocinas, como quimiosinas, en fin, moléculas que van a estar ligadas a la inflamación aguda y también al estímulo de la inmunidad adaptativa. Sí, la inmunidad adaptativa. Entonces, estos son los factores de transcripción y como les digo, está el NFK y la AP1, que estas están ligadas como tal a lo que les acabo de mencionar. Recordemos, inflamación aguda y estímulo de la inmunidad adaptativa. Y también tenemos, luego hablo del el TLR3 y el TLR7 y 9, porque son endosómicos. Pero el TLR4, que es este celular, lo que va a hacer es que ella va a activar las dos vías, tanto la NFKB como la TRIF. Por lo tanto, pues va a poder poder estimular sí, va a poder estimular estas dos señalizaciones, estas dos vías. Listo. Bueno, las lectinas de tipo C o receptores para glúcidos son una familia de receptores de la inmunidad innata, se podría decir, que lo que hacen es reconocer glúcidos en general. Esa es como la generalidad, la gran generalidad que tiene esta familia. Se pueden encontrar en la superficie de macrófagos, células dendríticas y en algunas células tisulares. Su principal función pues varía, depende de las que se estén usando, bueno, de las que estemos hablando, perdón. Hay dos tipos principales de receptores de la familia de las lectinas. Pásale, Teo. Listo, entonces tenemos que las lectinas del tipo C tienen dos principales tipos de receptores. Los receptores de manosa, que están presentes en macrófagos y en células dendríticas. Estos receptores de manosa, pues como estamos hablando de receptores extracelulares, pues obviamente están en la membrana celular y no tienen ninguna función de transducción de señales. O sea, ellas están simplemente en la membrana sin cumplir ninguna función de traslado como de información. Entonces, ¿para qué están ahí? Tienen mucho que ver con el proceso de fagocitosis, porque son específicas para manosa, ¿sí? Por eso se llaman receptores de manosa. Y esta manosa está presente en algunos tipos de microbios. Entonces, lo que está haciendo el fagocito es pues perseguir, digamos, el microbio y cuando se junta con la membrana tiene esta adhesión gracias a los receptores de manosa. No transduce señales, solamente los agarra. Y cuando agarra los microbios, pues empieza como el engullimiento del microbio y se genera el fagolisosoma, que es un tema que veremos más adelante en la fagocitosis, que esto ya es de la respuesta como inflamatoria. Pero bueno, eso es lo que hacen los receptores de manosa. Y también tenemos las dectinas. Las dectinas tienen dos tipos también de dectinas. Entonces, la dectina 1, que va a detectar un ciclo, un estadio de vía micótico, y la dectina 2, que también va a detectar otro ciclo de vida micótico. Pero bueno, entonces en general, ¿qué son las lectinas? ¿Qué hacen? Lectinas es como una abreviación, entre comillas, no abreviación, pero hace alusión a las células dendríticas. O sea, es una lectina del tipo C, pero solo de las células dendríticas. Entonces, por eso lectinas. Y reconocen PAMP, como decía antes, durante 2 ciclos de vida micótico. Entonces, por eso se diferencian acá. La lectina 1 reconoce el betaglucano, que es cuando, pues, por ejemplo, en Candida albicans, es cuando está en forma de levadura, ¿sí? Entonces, él reconoce estas PAMP que son específicas de este estadio de vida del microorganismo. Y la lectina 2 reconoce los oligosacáridos de cuando son hifas, lo mismo en Candida albicans. Cuando está en este estadio de vida, él es capaz, él es específico de reconocer a este hongo y pues bueno, ya simplemente lo puede reconocer. Pasarla, por favor, Teo.
Por cierto, también las lectinas inducen a la producción de algunas citocinas que promueven la diferenciación de los linfocitos T vírgenes. Ese es como su proceso de transducción de señal. Listo, sigue el receptor de basurero. Este es un grupo diverso, estructural y funcional de proteínas que son de superficie celular, que se agruparon originalmente en función de características comunes de medir la captación de lipoproteínas oxidadas por las células. Uno de los grandes ejemplos son esos receptores que aparecen, el CRAA y el CD36, que son mediadores de la fagocitosis de microorganismos. En la siguiente diapositiva voy a hablar del ejemplo del CD36. El CD36 tiene dos funciones principales que son como correceptor, perdón, en el reconocimiento del TLR2, el 6 y la respuesta de ácido lipoteitoico y lipopéptidos diliciados de bacteriano. Y reconoce estructuras como los lipopolisacáridos, ácidos lipoteitoicos, ácidos nucleicos, el P-glucano y proteínas. Lo que también hace recalcar de este tema es la mayor propensión de infección en ratones, ya que este organismo no tiene este receptor y hace que sea más infeccioso, como dije. Los microorganismos patógenos expresan factores de virulencia que bloquean el reconocimiento y la fagocitación. Una clara diferencia de que estos organismos no tienen este tipo de receptor y tienen estos, digamos, problemas en su sistema inmune en vez de nosotros, que sí lo tenemos y que evitamos este tipo de bloqueo por ese factor de virulencia. Bueno, receptores para péptido formilado son expresados en leucocitos, pueden reconocer péptidos bacterianos como que contengan N-formilmetionina, estimulan movimientos de células. Esto se ve porque las proteínas bacterianas y algunos mamíferos tienen este tipo de proteína, y el FRP1, detectar preferiblemente las proteínas de las bacterias, que son los peptidoglicanas. Los ligandos de los péptidos bacterianos se unen a estos receptores y son algunas de las sustancias quimiotácticas para leucocitos. Bueno, algo importante aclarar es lo que es quimiotácticas. Es como un tipo de fenómeno en la cual la bacteria o célula, que sea unicelular o pluricelular, dirige sus movimientos de acuerdo a la concentración de ciertas sustancias químicas en su medio ambiente. Principalmente eso se da por las zonas bueno, estas concentraciones son por el lugar de infección, entonces todo lo que sea las leucocitos van a ir o macrófagos van a ir hacia ese lugar para poder detenerlo o fagocitarlo. Bueno, ahora tenemos los receptores citosólicos, los que están a nivel intracelular. Bueno, entonces aquí ya vamos a retomar el tema de los TLR, pero los TLR endosómicos, que es el TLR3, el 7, el 8 y el 9. Entonces, hay que tener en cuenta de que el TLR3 reconoce ARN bicatenario, el TLR7 reconoce ARN monocatenario, el TLR8 también ARN monocatenario y el TLR9 ADN con grandes concentraciones de guanina y citosina y no están metilados. Entonces, ¿cómo hace la célula para identificar este tipo de material genético, sabiendo que pues también puede haber como fragmentos de material genético en el citoplasma? Pues bien, lo que hace la célula es que, por así decirlo, ella puede, por así decirlo, ¿cierto? Ella puede diferir entre un ARN vírico y un ARN que es propio de la célula. Es decir, de que un ARN del hospedador, es decir, el ARN del anfitrión, no tiene por qué estar en los endosomas. Los endosomas son, se puede decir que son específicos para esto, para como aglomerar allí, por así decirlo, lo que no sirve, lo que no es de la célula. Entonces, la célula lo que va a hacer es que
ella está notando de que hay material genético en el endosoma que no es de ella, porque como les digo, no tiene por qué haber material genético dentro de un endosoma sabiendo que es de ella misma, teniendo en cuenta de que el ARN y el ADN de los virus tienen como unas capotas. Estas capotas lo que estos son como unos extremos que lo que hacen es que protegen el material genético, es decir, de que tienen como unos extremos de más, como para que por si de pronto llega alguna proteína que quiere degradar el material genético, degrade esta partecita, esta parte de los extremos y no interfiera con ninguna otra proteína. Entonces, la célula va a diferir entre esto y también hay que tener en cuenta de que el material genético de un virus o de una bacteria pues no van a estar metilados y pues también pueden tener altas concentraciones de guanina y citosina. Entonces, estos TLR endosómicos, eh, ellos lo que hacen es que reconocen este tipo de material genético dentro de los endosomas y van a enviar unas señales por estos dominios TIR, que ya sabemos cuáles son los como los rosaditos. Entonces van a enviar un señal a la célula para que ella esté alerta. Listo, podemos pasarla por. Entonces, aquí ya vamos a hablar de las vías y funciones de transmisión de señales de los TLR. Pero ya vamos a hablar de los endosómicos. Entonces, el TLR3, ella va a utilizar esta proteína adaptadora, la proteína adaptadora TRIF, ya sabemos que es como ese canal de señalización para que llegue hasta el objetivo, lo va a utilizar y va a estimular el factor de transcripción, el IRF3 o el IRF7. Estos lo que van a desencadenar es una respuesta o un estado antivírico. Y la TLR7 y la 9, que como les digo también van a estar en los endosomas, van a usar la proteína o bueno, mejor dicho, sí, la proteína adaptadora, la MYD88, y esta a su vez puede activar tanto el NFKB como el IRF7. Entonces, el TLR7 y 9 puede desencadenar una respuesta antivírica y una respuesta de inflamación. El TLR7 solo puede desencadenar una respuesta. El TLR3, qué pena. El TLR3 solo puede desencadenar un estado antivírico. Y pues ya retomando con las otras, las proteínas TLR, la 1, la 2, la 5 y la 6, estas solo van a poder desencadenar estimulación, una inflamación, mejor dicho, y la TLR4 pues puede desencadenar las dos por aquello de que puede irse por las dos vías. Listo. Bueno, los receptores NLR. Entonces, siguiendo con el tema ya de receptores citosólicos, las NLR son específicas para reconocer los PAMP y los DAMP. Aún más específicamente, hablamos de PAMP, tipo peptidoglicano, flagelinas y muramil dipéptidos. Y de DAMPs, hablamos del ATP, cristales de ácido úrico, de amiloide y contaminantes y sales de aluminio. Bueno, entonces la familia de los receptores citosólicos de NLR se divide principalmente en tres, podríamos decirlo así, subfamilias. NOD1, NOD2 y NLRP. ¿Sí? Y a su vez, la NLRP tiene otras tres subclases, pero más adelante, cuando estemos viendo los NLRP, lo veremos. Pásale, Teo, por favor. Bueno, entonces, hablando ya de los dos primeros, el NOD1 y el NOD2, el NOD1 reconoce específicamente ácido draminopilémico o DAP, que es un derivado de las bacterias gram negativas. Y el NOD2 reconoce dipéptido mulámico procedente de la muleína de las bacterias gram negativas y gram positivas. Entonces, en la imagen que tenemos en la izquierda, podemos ver como el funcionamiento de estos dos. Entonces, vemos el receptor
que está en el citoplasma, el nodo 1 o el nodo 2, funcionarían más o menos de la misma manera, pero reconociendo el sustrato específico. Cuando cuando lo reconocen, ¿se me está escuchando bien, chicos? Se le está escuchando un poco cortado. Ya, ¿Puede volver a ya, repetir bueno, esa voy a parte? retomar. Listo. Bueno, entonces, iniciando con los dos primeros, tenemos el Node 1 y el Node 2, que son específicos con los sustratos. El Node 1 reconoce ácido draminopilémico, DAP, o el 2 reconoce dipeptido mulámico. Bueno, entonces en imagen en la izquierda tenemos a los receptores que funcionan de manera, pues de la misma manera, pero con especificidad en su sustrato, ¿no? Entre comillas, porque son receptores. Entonces, están ahí en el citoplasma, reconocen el antígeno que está en el citosol. Después de reconocer el antígeno, lo que van a hacer es activar a las proteínas que ya habíamos mencionado antes, que es la NF-κB, para que se genere una inflamación aguda, también para que se genere varias cascadas de citocinas, quimiosinas, bueno, lo que ya había dicho mi compañera antes, o sea, deriva en la misma proteína de expresión génica que en los TLR, solamente que este es citosólico. Paso la Teo. Bueno, entonces ya llegamos con los receptores NLP, que citosólicos, y forman los complejos Nicolás, transmisores de señales llamados. esta parte se le escuchó mal. ¿Puedo volver a repetirlo, por Ok. Bueno, entonces ya tenemos la parte de las NLRP. ¿Sí? Entonces las NLRP responden a PAM y dan... Ay, Dios mío. Todavía se me escucha mal. Sí, Vale, un ya. poquito. Bueno, entonces responden a PAM y dan citosólicos, formando complejos transmisores de señales llamados infrasomas. Como había dicho antes, los receptores NLRP se dividen en otros tres, que son la NLRP4, NLRP3 y NLRP1. ¿Sí? También se les puede llamar a la NLRP4 IPAF, NLRP3 criopirina. Bueno, entonces, ¿cómo reacciona el receptor del NLRP? Esta es muy reactiva, entre comillas, a dumps intracelulares. O sea, cuando hay un desequilibrio en la célula, porque las bacterias generan toxinas, generan daño intracelular como tal, generan poros y estos, por ejemplo, estos poros en la membrana generan este desequilibrio. Este es como el sustrato, entre comillas, de la NLRP. Entonces reconoce estos desequilibrios y ya empieza pues con su vía como metabólica, por decirlo así. Teo, páselo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la NLRP? Con todas estas enzimas, bueno, estas proteínas que mencioné antes, lo que pasa es que tenemos de manera intracelular, pues en el citosol tenemos específicamente a la NLRP4 o IPAF y a la NLRP3 o criopirina. Le diremos IPAF y criopirina simplemente ¿qué? Para sintetizarlo, para abreviarlo. Bueno, entonces tenemos a la IPAF y a la criopirina en el citosol. ¿Qué pasa? Ellas detectan este desequilibrio en la célula. Cuando detectan este desequilibrio en la célula, empiezan a enviar señales para la polimerización de la criopirina, para que se forme un polímero, un oligopolímero. Entonces, listo, detectaron y empiezan a llegar más criopirinas. La función de la IPAF es pues como la transducción, entre comillas, de estas señales, llamar a más criopirinas. Y la de la criopirina es primero, reconocer el daño en la célula y segundo, ser precursora de dos citocinas importantes, que es la interleucina 1 beta y la interleucina 18, que es lo que veremos ya al final. Bueno, entonces empiezan a venir más criopirinas, ¿cierto? Y se empiezan a formar en un polímero o en un oligopolímero. Cuando se genera este oligopolímero, no tiene una forma muy específica que digamos. Hay que tener en cuenta que se están reuniendo este polímero porque son precursoras de las interleucinas 1 beta y 18. Entonces, como no tiene forma el polímero, llega una proteína adaptadora del oligopolímero llamada ASC.
y esta ASC le da una forma. Ahí podemos ver en la imagen. Entonces, esta ASC le da una forma. Entonces, después de que le da una forma, ya tiene como un encaje específico y la caspasa, que es una proteasa, puede venir y, entre comillas, unirse a este oligopolímero. ¿Pero qué va a hacer la caspasa? Pues ¿es una qué? La caspasa es una proteasa. Entonces va a empezar a zafar como por pedacitos el oligopolímero de criopirina hasta que queden todos separados. Cuando ocurre esto, se forma el inflasoma. ¿El inflasoma qué es? Es una cantidad de criopirinas, ¿sí? Mucha cantidad de criopirinas. Y en el inflasoma se va a empezar como a hacer la transducción ya a la señal para generar la interleucina 1 beta y 18, porque ya están todos como los dímeros, no dímeros, están ya todos los monómeros separados de criopirina. Entonces ya con esta cantidad de precursores podemos decir que se van a generar una cascada bastante grande de citocinas, específicamente de la interleucina 1 beta y de la interleucina 18. Gracias, Mateo. Y pues se genera una inflamación aguda. Bueno, los receptores RLR, pues de nuevo son receptores que son citosólicos, pero a diferencia de los NLR son específicos para los virus, ¿sí? Logran diferenciar lo que es el DNA vírico del DNA de la célula anfitriona, de compañera antes, porque tienen estas capuchas. Estas capuchas son específicas para cada organismo. Nosotros empaquetamos, entre comillas, nuestro ADN con nuestras propias capuchas y son reconocidas por nuestro mismo sistema. Pues, ¿se me escucha bien? Pues yo lo estoy escuchando bien. Se me salió el aviso de internet. Bueno, ya. Entonces, estas capuchas son reconocidas por la célula anfitriona, las nuestras, pero las del DNA vírico son reconocidas por este tipo de receptores RLR. ¿Y qué es lo que hacen? Generan interferones víricos del tipo 1. Y los interferones del tipo 1 lo que hacen es pues, generar este estado de antivírico de la célula. Está presente en todos los leucocitos y en algunas células tisulares. Y la familia de receptores endosómicos RLR tiene una subfamilia llamada RIG. Bueno, la RLR es como la general, ¿sí? Y ya se dividen en otras dos, pues por ejemplo, esta se divide en RIG y la RIG se divide en otras dos, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de la RLR reconociendo un DNA vírico. Pásale, por favor. Bueno, entonces vías y funciones transmisoras de señales del RIG. Entonces, como les dije, la familia grande es la virus. Tienen una subfamilia RIG y a su vez tienen dos principalmente diferenciados, que es la RIG1 y la Espere, se les está NDA5. escuchando Bueno, mal. ¿qué hacen? Desde el inicio de diapositiva. Sí, es mejor. Listo. Bueno, entonces, ahí se me está escuchando ya bien. No, se escucha muy robotizado, es muy lento. Ay, bueno, ahí ya, sí, ahí ya, creo que ya está. Sí, Bueno, yo. entonces vías y funciones. Listo. Entonces vías y funciones transmisoras de señales de los RIF o... ¡Ay! ¿Está escuchándose bien? Sí, ya. Está Bueno, escuchando bien. vías y funciones transmisoras de señales de los RIF o RLR. Como les dije, entonces los RLR son la familia grande y estos tienen como una subfamilia llamada RIF. A su vez, los RIF tienen otros como unas dos clases, entre comillas, para nomenclarlos de alguna manera, clasificarlos, que son los RIG1 y los MDDA5. ¿Sí? Estos estas dos proteínas tienen un proceso de identificación del ADN vírico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero logran diferenciar el ADN vírico del ADN de la célula anfitriona, como había mencionado antes, por las capuchas de los virus. Entonces, los RLR reconocen este ADN vírico, se unen a él y lo fosforilan, o sea, mandan una alerta y activan a dos proteínas mediadoras.
Proteínas mediadoras es como los TLR, la MYD88, esta proteína que funciona como de carretera. Pues en este caso, en las RLR, pues es lo mismo, pero con la IRF3 y la IRF7, que están ahí señaladas, que son moléculas mediadoras. Entonces, después de que señalan esta molécula, la fosforilan y activan la señal de las IRF, entonces las IRF van cerca al núcleo y activan la proteína de expresión génica NFKB y IRF, ¿sí? Que lo que hace la NFKB es generar este estado de inflamación, esta cascada de citocinas, generar factores de necrosis tumoral, todas estas, interleucina 6, 1, generan muchas y genera ya como tal la inflamación aguda. Y la IRF, que es la que expresa interferones del tipo 1 que genera el estado antivírico. Pasa la Teo. Bueno, los detectores citosólicos del ADN. Entonces, además de receptores, tenemos moléculas o vías propias de la célula que lo que hacen es también diferenciar, reconocer y actuar contra estos PAMP o DAMP microbianos. Sí, Ateo. Entonces, la primera que tenemos es la vía Sting. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la vía Sting? Es un estimulador de genes de interferón. ¿Sí? Entonces tenemos un ADN vírico por ahí. Interferón porque, bueno, genera estado antivírico también. Reconoce ADN vírico. Entonces tenemos a la enzima sintasa GMP-AMP o GAS-C. Esta enzima GAS-C está por ahí en el citosol, como si fuera un receptor también. Cuando reconoce la molécula del ADN vírico, lo que va a hacer es un dinucleótido cíclico. ¿Sí? Un compuesto, se le une, se le pega al ADN y genera el GMP-AMP o GAMP-C. ¿Sí? Dinucleótido cíclico, GAMP-C. Básicamente es eso, GAMP-C. Cuando se genera este complejo, entonces la proteína Sting se activa. Esta proteína Sting está en la membrana. Cuando pues, se genera este complejo, entonces ya como que se activa y baja, entre comillas, y las transporta hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se genera una fosforilación del interferón 3. Pues sabemos que hablando de biología celular, una fosforilación es energía. Entonces se fosforila el interferón 3. Cuando se fosforila el interferón 3, a manera como de molécula de proteína mediadora, se induce a la expresión de interferón 1 y se genera un estado antivírico. La siguiente veo. Muchas de estas vías pueden llegar a derivar en las venas de los receptores. Por ejemplo, esta DAI, la vía DAI, que es dependiente del ADN, se une al ADN de cualquier fuente no anfitriona. O sea, ellos también son capaces de reconocer el ADN vírico que está por ahí. Hay muchos mecanismos para reconocer a los virus. Entonces, esto activa el interferón 3, se fosforila, y cuando se fosforila, se da a la expresión y respuesta de interferón 1. O sea, básicamente lo que se hacía en la vía Sting. Pero, a diferencia de este también activa la proteína de expresión génica NFKB para generar inflamación aguda y no solo estado antivírico. Pase el Teo. Bueno, como les decía antes, entonces muchas de estas moléculas que están en el citosol pueden derivar en una vía, en alguna vía de estas de los receptores, como por ejemplo la ARN polimerasa 3, que deriva en la vía de los receptores RLR o RIG. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La ARN polimerasa 3 no es específica pues es específica entre comillas, pero ella llega de ADN y simplemente lo transcribe. Entonces ella está por ahí en el citosol y ve ADN vírico y pues va y lo transcribe y queda ARN. Este ARN vírico es reconocido y se deriva en la vía de las RLR. Y ya ocurre todo el proceso que había mencionado antes con las RLR, que se producen estas IRF3 y IRF7, que son moléculas mediadoras, que se genera interferón del tipo 1. Bueno, todo eso ya antes mencionado. Pásale a Teo, por favor.
y la AIM2 o ausente en el melanoma 2. Es una proteína codificada por el gen ausente en el melanoma 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es básicamente como el ARN polimerasa, son moléculas que están en el citosol, reconocen el ADN, en este caso ADN bicatenario citosólico, y cuando lo reconoce forma un inflasoma. ¿Cómo así? Forma un inflasoma, ¿por qué? Tengo buen internet. Sí, 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 se está escuchando Ok, bien. es que se sale ahí el aviso. Bueno, entonces, ¿cómo así? Formar un inflasoma. ¿Qué magia? No. Simplemente que cuando se reconoce, deriva de una en la ruta de las NLR. Cuando hablan de inflasoma, pensamos en NLRP. Entonces, lo que hace el ausente en el melanoma 2 es simplemente reconocer el ADN bicatenario y después se deriva en la ruta de las NLR. Pase la Teo. bueno, componentes celulares del sistema inmunitario innato. En los componentes celulares del sistema inmunitario innato hay tres importantes que recalcar, que son las barreras epiteliales como parte externa, células dendríticas, linfocitos citolíticos naturales y otras células linfocíticas innatas. Bueno, las barreras epiteliales son unas superficies intactas que forman barreras físicas que no dejan entrar el microorganismo o el antígeno al ambiente interno o donde está el tejido anfitrión. Las células epiteliales proveen sustancias químicas antimicrobianas que dificultan aún más la entrada de los microbios. Los principales interfaces del ambiente y el anfitrión mamífero son la piel y las superficies mucosas de las vías digestivas, respiratorias y genitourinaria. Las células epiteliales también forman uniones herméticas entre sí, con lo que bloquean el paso de los microbios entre las células. Un ejemplo de esto es el moco. Las defensinas. Las defensinas son pequeños péptidos catiónicos de entre 29 a 34 aminoácidos de bencinas humanas llamadas AP por su localización de estos enlaces. Lo producen las células epiteliales de las superficies mucosas y leucocitos que contienen gránulos, como los neutrófilos, linfocitos, linfocitos citólicos naturales y los linfocitos citotóxicos. También producen en lugares del intestino, en células mucosas respiratorias, en la piel, y en la piel puede aumentarse con citocinas o productos microbianos. Y en otras células, las defensinas producen una sola respuesta a citocinas y productos microbianos. La acción de esto bueno, lo que hace esta defensina es la toxicidad directa sobre el microbio o el antígeno que esté afectando, ya incluyendo lo que es bacterias, hongos y virus encapsulados. Lo que intenta hacer es matar al microbio mediante diversos mecanismos, en los cuales eso va a depender mucho al insertarse en la membranas microbianas y de interrumpir sus funciones. Las catericidinas lo producen los neutrófilos, células epiteliales de barrera en la piel, tubo digestivo y el aparato respiratorio. Su principal función es proteger las infecciones por múltiples mecanismos y lo que intenta hacer también es la toxicidad directa como las defensinas en una amplia variedad de microorganismos y también activa las respuestas en los leucocitos y otros tipos celulares que promueven la erradicación de estos microbios. El fragmento C terminal llamado LL37 puede unirse al lipopolisacárido, un componente tóxico en la pared externa de las bacterias gram negativas, que ya se ha mencionado, y poder neutralizarlo. También este desempeña una función antiinflamatoria al unirse al ADN y bloquear la activación del inflosoma AIM2. Bueno, entonces seguimos con las células T intraepiteliales. No confundirlas con los linfocitos T natural killer o otro tipo.
No, estos linfocitos T intraepiteliales generalmente están en la epidermis, están en los epitelios mucosos, están, pues supongamos, en la nariz, están en la boca, en sí, en los epitelios que tienen mucosas, ¿cierto? También hay que tener en cuenta de que estos pueden tener ciertas semejanzas con los linfocitos T normales, es decir, pueden tener un TCR alfa o beta, como también pueden tener un TCR de forma gamma delta. Hay que tener en cuenta de que la gran diferencia entre los linfocitos T y los linfocitos B con respecto a los linfocitos T intraepiteliales es que estos tienen una diversidad muy limitada, es decir, de que no son tan específicos y es por eso que hacen parte de la inmunidad innata. No son tan específicos, no son tan variables y pues claro, ellos como tal juegan el papel de secretar citocinas, de activar fagocitos, de también matar células infectadas, pero con la diferencia de que son mucho más limitadas, no tienen, por así decirlo, como tantos receptores, los cuales le permitan diversificar, pues bueno, tengan una gran diversidad en reconociendo microbios. Listo, podemos pasarla por... Bueno, las células dendríticas también son una parte muy importante del sistema inmunitario innato. Estas células pues estas células realizan funciones de reconocimiento. También hay que tener en cuenta de que estas pueden estar en la gran mayoría de epitelios, en muchísimos tejidos del cuerpo, es decir, de que las células dendríticas se puede decir que están en toda parte. Y pues por esto que les acabo de decir, de que como se encuentran en todo el cuerpo, en la mayoría de lugares del cuerpo, y además esta lo que hace es que puede detectar un montón de microorganismos, es decir, de que esta célula es, tiene diferentes TLR, ya saben, receptores de tipo TOL, muy diversificados, pueden como tal encontrar pues microbios, ellas son como por así decirlo las mejores entre comillas, ¿cierto? Ellas son muy buenas reconociendo diferentes tipos de microorganismos y estas también son mediadoras de la respuesta inmunitaria adaptativa, es decir, de que ya sabemos por esta característica que tienen de presentarle el antígeno a los linfocitos T. Listo. Bueno, y ahora empezamos con los linfocitos citolíticos o los linfocitos natural killer. Los linfocitos, pues, natural killer son, hacen parte como tal de la respuesta inmunitaria innata, claro está. Estos se pueden encontrar de un 5 a un 15% en la sangre y en el vaso. ¿Cuál es su principal función? Su principal función es matar a células infectadas, matar a células estresadas, así como es parecido a lo que hacen a los linfocitos T citotóxicos, pero con la gran diferencia de que los linfocitos de T natural killer van a actuar primero, no son tan específicos. Entonces los linfocitos T son como una manera de detener la cantidad de células que están infectadas. Entonces hay que tener en cuenta de que los linfocitos natural killer, como les acabo de mencionar, van a matar células infectadas, pero además de matar células infectadas, van a producir el interferón gamma. ¿Y el interferón gamma qué hace? Que es que va a activar macrófagos. ¿Esto para qué? Para que los macrófagos destruyan a los microbios fagocitados. Hay que tener en cuenta de que hay ciertos microorganismos intracelulares, es decir, de que ellos, por así decirlo, se camuflan de ciertas células, como por ejemplo los neutrófilos, por ejemplo también los macrófagos, como por decir ejemplos, entonces se camuflan porque son intracelulares, es decir, de que, por así decirlo, el microorganismo no está por ahí andando como él quiere, sino que ya están dentro de la célula y se camuflan dentro de la célula. Entonces, los linfocitos natural killer se van a encargar de eliminar estas células que no son viables, que esas células que están contaminadas, se va a encargar de eliminar los portadores
y de controlar la infección. Y lo que pues yo les decía, los linfocitos natural killer, hay que tener en cuenta de que no son muy diversos, así como los linfocitos que acabamos de ver, que son los linfocitos T intraepiteliales. No son tan diversos, son más limitados y pues tampoco están distribuidos de manera clonal como los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces ya sabemos que como función principal de los linfocitos natural killer es matar a células infectadas y también producir interferón gamma para matar para enviar a los macrófagos y que esos macrófagos maten los microbios por medio de la fagocitosis. Entonces, Mateo, puede pasar por. Hay que tener en cuenta de que ¿cómo hacen los linfocitos natural killer para generar la apoptosis, para que una célula se muera? Pues bien, los natural killer tienen en sí como unos gránulos, es decir, unas bolsitas llenas de dos proteínas muy importantes, que son la perforina y las grancinas. La perforina lo que va a hacer, entonces no, a ver, si un natural killer encuentra una célula infectada, lo que va a hacer es que va a exocitar o va a liberar lo que es primero la perforina, que como ya les mencioné, está en unas bolsitas o en unos gránulos. Entonces la perforina lo que va a hacer es que va a entrar y por así decirlo va a perforar o va a generar unos poritos en lo que son en la célula infectada. ¿Para qué? Para que entren las grancinas. Las grancinas son las encargadas de estimular la apoptosis, de que se generen, es la encargada de iniciar la secuencia de señales para dar lugar a la apoptosis en la célula diana, en la célula a la que está infectada. Y pues hay que tener en cuenta de lo que yo les mencionaba, de que al matar las células infectadas, entonces ahí de una estamos matando las células portadoras o que son potenciales para que se genere una mayor cantidad de microorganismos. Y pues también hay que tener en cuenta de que lo que yo les decía de que el interferón gamma derivado de los linfocitos natural killer va a incrementar la capacidad de los macrófagos para matar. Por así decirlo, exagerando un poco, pero entonces estos linfocitos natural killer producen este interferón gamma y el interferón gamma va a estimular de una manera que va, por así decirlo, va a volver a los macrófagos supermacrófagos, es decir, de que van a poder matar a bacterias y las van a poder fagocitar. Y lo que yo les decía también de que aquí se controla la infección se controla la infección de células, de bacterias, de virus intracelulares, como un ejemplo es Listeria monocitogenes. Ahora hablemos de los receptores activadores y los receptores inhibidores. Pereira puede pasar por Mateo. Bueno, entonces los receptores activadores e inhibidores de los linfocitos natural killer. Les recalco, los linfocitos natural killer son los que van a destruir células infectadas, no confundirlo con los otros. Son los que van a destruir células infectadas y producir interferón gamma. Hay que tener en cuenta de que hay dos tipos de receptores muy importantes en los linfocitos natural killer, que son los linfocitos activadores. ¿Qué van a hacer los activadores? Pues van a estimular a los linfocitos natural killer. Pues esto es porque la célula, lo que quiere decir es que la célula está dañada. La célula no es viable y hay que destruirla. Entonces los receptores activadores van a ser aquellos que van a destruir, van a dañar las células infectadas. Y mientras que los receptores inhibidores van a mantener las células normales, las van a mantener, las van a conservar. Y pues hay que tener en cuenta de que cuando un linfocito natural killer va a interaccionar con una célula, pues el resultado va a estar determinado por la condición de la célula como tal. Entonces un linfocito natural killer va a reaccionar según el estímulo que se le vea que le dé la célula diana. Bueno, entonces puede pasarla por. Aquí tenemos dividido en dos grupitos los receptores, tanto activadores como los inhibidores. Ya sabemos que los activadores son los que van a generar que el linfocito natural killer
genera apoptosis y los receptores inhibidores no van a permitir que la célula se dañe. Entonces, tenemos, por ejemplo, el receptor CD16. El CD16 es el principal, pero hay una molécula acompañante, una molécula, por así decirlo, accesoria, que esto lo que hace, esta molécula se llama FC epsilon R1 gamma junto con la Z. Entonces, lo que va a pasar es que estos van a actuar en conjunto. ¿Por qué? Porque la CD16 no es capaz por sí sola de transducir las señales, es decir, no es capaz de llevar las señales dentro del citoplasma. Por lo tanto, necesita una proteína la cual le colabore y envíe las señales dentro del citoplasma. ¿Cuáles van a ser los ligandos? Los ligandos van a ser las células que van a tener una gran cantidad de inmunoglobulinas G. Luego tenemos, están el receptor NCR, el NCR también viene con dos moléculas accesorias, como lo es la FC epsilon R1 gamma y la Z junto con la DAP12 o la DAP12, pues es lo mismo, van a ser moléculas accesorias que van a transducir las señales. Así como tenemos esta que es bastante importante, que es la NKG2D junto con la DAP16, lo mismo, moléculas accesorias transducen las señales, pero estas a qué se van a acoplar, se van a acoplar a lo que son los ligandos o a lo que son unos receptores que son específicos para cuando las células están infectadas por virus o por bacterias. Entonces las células van a como exhibir este tipo de receptores, los van a sacar a la luz para que el linfocito natural killer se dé cuenta y pues le genere una apoptosis. ¿Cuáles van a ser este tipo de receptores? La MIC-A y la MIC-B. También hay que tener en cuenta, estos son todos los receptores activadores. Luego tenemos los receptores inhibidores, los que no van a permitir que la célula muera. Estos van a estar presentes únicamente en células sanas, es decir, de que, por así decirlo, los virus, las bacterias van a inhibir este tipo de receptores, no se van a presentar, no se pueden presentar, se van a presentar los otros. Es como si la célula reconociera, estoy infectada, debo de morir, entonces voy a sacar ese tipo de receptores. Entonces, por ejemplo, tenemos el receptor ILT2, tenemos el receptor CD94 que va a trabajar junto con el NKG2A. Entonces, estos son los tipos de receptores, lo que yo les decía, lo mismo, entonces ya es categorizarlos y saber, hay inhibidores que van a estar en células sanas, es decir, de que las células sanas, lo que yo les mencionaba, van a sacar estos receptores a la luz, mientras que los activadores van a guardar los que son de las células sanas, los inhibidores los van a guardar y van a activar los receptores, bueno, valga la redundancia, activadores. Listo. Mastocitos. Los mastocitos están presentes en la piel y el epitelio mucoso, y secretan rápidamente citocinas proinflamatorias y mediadores lipídeos en respuesta a infecciones o a otros estímulos. Hay que recordar que estas células contienen abundantes gránulos citoplasmáticos llenos de mediadores inflamatorios que se liberan cuando las células se activan, bien por productos microbianos o por mecanismos especiales, dependiendo de anticuerpos. El gránulo contiene aminas vasoactivas, como la histamina, que causa una vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, enzimas proteolíticas y que pueden matar bacterias o inactivar toxinas microbianas. También se sintetizan y secretan mediadores lipídicos, como las prostaglandinas y citocinas, como la TNF. Los mastocitos suelen localizarse junto a los vasos sanguíneos, y el contenido liberado de sus gránulos induce rápidamente a cambios en los vasos sanguíneos, que esto promueve a la inflamación aguda. Los mastocitos expresan TLR y los ligandos para TLR, pueden inducir la desgranulación del mastocito.
Bueno, reconocimiento y moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata. En este temario vamos a tocar solo lo que es las moléculas principales y lo que es el sistema de complemento lo dejaremos para las próximas exposiciones del seminario, ya que los van a tocar a profundidad, esos tipos de vías. Bueno, lo principal de esto es de este tema es esas moléculas proporcionan una defensa temprana, actúan como opsoninas. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como tienen opsoninas, tienen dos comportamientos, que es cuando el contacto de la molécula permite aumentar la capacidad del macrófago, neutrófilo o células dendríticas de fagocitar los microbios. Y segundo, al momento de unirse el antígeno con estos tipos de solubles o moléculas solubles, promueve respuestas inflamatorias que llevan más fagocitos a los lugares de infección y pueden eliminar el antígeno directamente. Como pueden ver, ahí están los tipos de moléculas que vamos a hablar más adelante. Bueno, y algo como una introducción o lo que es, qué significa el sistema de complemento es esto. Consta de varias proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar microbios. Repitamos lo que es opsonizar. El aumento de la capacidad de los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas de fagocitar microbios y poder estimular, puede estimular para poder eliminar el antígeno directamente. De microbios promover el reclutamiento de fagocitos en las zonas de infección y en algunos casos matar directamente a los microbios. Bueno, aquí están los tipos, la ruta que sigue. Bueno, las pentraxinas. Este es un grupo de proteínas pentaméricas, tiene una homología estructural más antigua en la filogenia y también tiene lo que son los miembros más destacados de la familia, que es el CRP, proteínas cortas de C reactivas, la SAP, amiloides sérico P, pentraxina larga, que es la PTX3. Y esto lo que hace es activar, bueno, cuando estas moléculas encuentran las estructuras de un antígeno o de un microbio, se las van a pegar. Se van a unirse a estos tipos de la estructura y intentarán hacer una cascada de citocinas en la cual intentarán activar lo que es el complemento. Van a unirse al C1K y van a iniciar la vía clásica, como ver el PCR, que es una de estas, PCR o CRP, que es lo mismo, van a intentar, digamos, llamar para poder identificar que la bacteria esté en el medio y se va a intentar pegar al C1K. El C1K va a poder llamar otros tipos de citocinas que intentarán, como digo, llamar a los macrófagos o células que puedan poder intentar fagocitar este tipo de bacteria o de microorganismo. Y los ligandos, que son la fosforilación, fosforiladina y fosfadilata, bueno, los que están ahí, si no me olvido, fosfatodilalenonina. Bueno, las colectinas sus estructuras son triméricas o hexaméricas. Las hexaméricas dependen mucho dependen mucho en el estado que esté el organismo. Si está muy, digamos, activado, intentará, pues como un medio, una forma, ¿cómo explicarlo? Es cuando el organismo está demasiado, digamos, activo o que hay muchos antígenos en el ambiente, entonces intentará modificar, intentar modificar como su estructura y serán hexaméricas.
Eso depende mucho del ambiente, si está muy hostil. Bueno, las colectinadas son de una familia proteínica, como digo, trimethylcénica, contiene una cola similar al colágeno conectada al cuello de una cabeza de lectina del tipo C, dependiente del calcio. Los tres miembros más importantes de esta sirven como moléculas efectoras solubles al sistema inmunitario innato, que es la lectina, ligada de manosa, MBL y las proteínas. Y también esta induce a la vida clásica, que como dije, no, más tarde en otras exposiciones van a intentar hablar sobre esto. Y lo que es la MASP1, que es la serina, y la MASP2, tienen la función similar que la C1, C1R y C1S. La ligadura lectina de manosa, MBL, son tipo de colectinas que tienen propiedades lipofi- lipófilas compartidas con otras sustancias y se encuentran en alveolos pulmonares y su principal función es el mantenimiento el mantenimiento de la capacidad de expansión pulmonar y los mediadores de respuestas inmunitarias innatas en el pulmón. Se unen a varios microorganismos y actúan como opsoninas, lo que esto facilita la ingestión de los macrófagos alveolares SPA y SPD para poder inhibir directamente el crecimiento bacteriano y para activar los macrófagos. Un ejemplo que se utilizan son con los ratones, que no tienen deficiencias en esos tipos de subgrupos del SPA y SPD, entonces no tiene una mala resistencia a las infecciones pulmonares. Bueno, las proteínas hay... Ah, bueno, es sobre esto, lo que anteriormente había dicho. Y ahí están las estructuras de las SPA y SPD. Bueno, las ficolinas. Las ficolinas son proteínas plasmáticas con estructura similar a las colectinas. Poseen, lo que es similar es que tiene un dominio colágeno, pero en vez de una lectina de tipo C, tiene unos reconocimiento de glucídico de tipo fibrógeno. Y se han demostrado que varias especies de bacterias las opsonizan y activan el sistema de complemento de una forma similar a la MBL. Las ligaduras moleculares de las cicolinas son la JB-acetilglucosamina y el acetilipoteicoico, ya que forman parte de la pared celular de las bacterias gram positivas. Bueno, ya terminando este tipo de moléculas solubles de reconocimiento del sistema innato, eh, podemos decir como conclusión que esos diversos componentes trabajan para proteger contra los microorganismos patógenos. Las tres vías principales con las que el sistema inmunitario innato protege con las infecciones son mediante la infección de inflamación, que más adelante se habla de eso en la siguiente diapositiva, que está como la introducción a la inducción de la defensiva antivírica y la estimulación de inmunidad adaptativa. Teo, no se me pasa la diapositiva. Ya. Bueno, la respuesta inflamatoria. Entonces, el sistema inmunitario innato se enfrenta a la lesión o infección mediante la inflamación aguda y es atada por, principalmente, ya hablando de las células, monocitos y neutrófilos, que son estas células que llegan primero principalmente a los neutrófilos por medio de la diapédesis, y proteínas plasmáticas. Estas llegan ya como en segunda instancia.
que son las proteínas de complemento, las que había mencionado mi compañero antes, anticuerpos y reactantes de fase aguda. En la imagen derecha podemos ver un proceso de diapédesis por medio de los vasos sanguíneos. Pásela, por favor. Bueno, pero entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso de inflamación aguda? Todo es debido a las citocinas proinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son principalmente tres: la TNF, factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 1. ¿Sí? Estas son las que generan toda esta inflamación. ¿Tengo bien el internet? Sí. Ok. Si algo me dicen. Bueno, entonces, el factor de necrosis tumoral o el TNF. Entonces, ¿qué es? Es un mediador de la respuesta inflamatoria aguda. Lo producen los macrófagos, células dendríticas y otros tipos de células. A modo como de clasificación, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, y se diferencian solamente en su afinidad con el receptor, pues con la citosina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el TNF? Entonces, pues vemos principalmente que está ahí el receptor para la citosina, para el TNF, y lo que ocurre es que la unión de esta citosina con algún miembro de la familia de los receptores TNF genera un reclutamiento de proteínas. Estas proteínas son llamadas factores asociados al receptor para el TNF o abreviado TRAF. Ahí en la imagen derecha podemos ver como en el tercer receptor de TNF, que abajo ya hay esta proteína TRAF, que es como la encargada pues de hacer la transducción, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre después? Entonces, cuando estos dominios TRAF transducen la señal, porque pues llega la citosina, entonces lo que ocurre es que los dominios citoplasmáticos de los receptores activan factores de transcripción como lo son la NF-κB y la AP1, ¿sí? Recordemos al inicio cuando Alan estaba hablando sobre los TLR, estas proteínas que son para la expresión génica, la NF-κB, que generaba estos factores de inflamación aguda, cascada de citocinas, quimiosinas. Todo esto lo genera el TNF, entre otras moléculas. Ya vemos que antes los TLR también lo generaban. Pero los TNF también generan inflamación aguda por medio de esta proteína de expresión génica. Y también la AP1 que es de estas, o sea, que tiene una función como homóloga. Pase la Teo, por favor. Bueno, la interleucina 1. Entonces, ¿qué es la interleucina 1? ¿Qué hace? El primero que todo es también un mediador de la inflamación aguda. Es la principal fuente celular son los fagocitos mononucleares activados. Entonces, la producción de la interleucina 1 suele activar dos señales distintas, ¿sí? La primera, activa la transcripción génica y la producción del precursor interleucina 1 beta, prointerleucina 1 beta. Esta todavía no es la interleucina beta como tal, la que vamos a... ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí, se lo está escuchando bien. Aparece el coso del internet. Bueno, entonces activa la transcripción génica y la producción del precursor polipeptídico prointerleucina 1 beta. Este todavía no es la interleucina. Y la segunda es que activa el inflasoma para que escinda mediante proteólisis la prointerleucina 1 beta. Entonces, bueno, llega la interleucina al receptor específico, transduce la señal y se activa la transcripción génica de la interleucina 1 beta, de la prointerleucina 1 beta, que es el precursor. Entonces después se activa un inflasoma y después de que se activa el inflasoma se escinda la molécula por proteólisis para que ya se pueda generar la interleucina beta, la interleucina 1 beta. Y pues la interleucina 1 beta, ¿qué es lo que hace? Pues después deriva en lo que es también en un interferón de tipo 1 y en el NF-κB. El interferón no, perdón.
activando el NF-κB. ¿Y qué hace el NF-κB? Pues genera toda esta reacción inflamatoria, como había dicho antes. También es inducida por el receptor TOL, TLR y por la vía NOD, entonces también de estos receptores. Pásala, Teo, por favor. Bueno, y la interleucina 6. Entonces, ¿qué hace la interleucina 6? Tiene efectos locales y tiene efectos sistémicos, como la inducción de la síntesis hepática y la estimulación de producción de neutrófilos en la médula ósea, y la diferenciación de linfocitos T cooperadores productores de interleucina 7. Entonces, su origen celular es principalmente los fagocitos mononucleares, células endoteliales, vasculares, fibroblastos y entre otras. Es estimulado por PAMP, interleucina 1 y también por los TNF. Lo que hace, básicamente, su proceso es activar el factor de transcripción STAT3, que este a su vez deriva en la proteína de expresión génica NF-κB. O sea, lo que hacen todas estas citocinas es derivar, ya en modo de resumen, es derivar en la NF-κB, que la NF-κB es la proteína de expresión génica por excelencia proinflamatoria. ¿Sí? Se le escuché esa parte Sigamos, mal. por favor. ¿Cuál? ¿Toda la de la interleucina 6? Desde que mencioné el NF-κB. Bueno, ella se me está escuchando bien, ¿cierto? Evelyn? Sí. Listo. Bueno, entonces, a modo de resumen, todo lo que hacen estas citocinas es generar o debar todas en la proteína de expresión génica NF-κB. Y esta proteína de expresión génica NF-κB, pues lo que hace es esta cascada de citocinas, quimiosinas, bueno, como tal, la inflamación aguda. Entonces es muy importante esta proteína de expresión génica. Pásala, por favor, Teo. Bueno, reclutamiento de los leucocitos en los lugares de infección. Entonces, cuando ocurre toda esta cascada de citocinas, que interleucina 1, 6, TNF, la expresión génica con el NF-κB, todo esto, cuando ocurre esto, entonces se empiezan a llamar más células. Los primeros en llegar al campo de acción, por decirlo así, son los neutrófilos y los mocitos. ¿Cómo llegan? Por diapedesis. Pero entonces, pues normalmente, por ejemplo, los neutrófilos hacen diapedesis sin necesidad de una inflamación. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un efecto como sistémico, ¿sí? Entonces, en la zona de la infección, bueno, no sistémico, en la zona de la infección, lo que pasa es que las células endoteliales empiezan empiezan a segregar selectina E, ¿sí? Empiezan a generar más de esta selectina E. ¿Y qué es lo que hace la selectina E? La selectina E produce dos principales moléculas, la ICAM1 y la BCAM1. Estas dos, como las tenemos ahí en la diapositiva entre paréntesis, son los ligandos de las integrinas en leucocitos, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, miremos la imagen de la derecha, que es una diapedesis. Entonces es un neutrófilo, la primera parte de marginación, rotación, adhesión y migración. Adhesión, quedémonos en la parte de adhesión. ¿Qué es lo que hacen los neutrófilos? Se pegan a las células endoteliales para después poder pasar sobre ellas. ¿Pero cómo se pegan? Por medio de los ligandos de las integrinas, ¿sí? Entonces estas integrinas se van a empezar a expresar, pues se va a aumentar su expresión génica de tal manera que la adhesión va a ser muy, muy alta. ¿Se me está escuchando bien? Sí. Bueno, entonces que va a aumentar tanto la adhesión que la expresión génica, que la adhesión va a ser muy alta. Y los neutrófilos y monocitos van a poder hacer diapedesis de manera más eficaz. Sí, entonces, ¿qué es todo esto? Cuando ocurre toda esta cascada de citocinas, se aumenta básicamente la adhesión de las células endoteliales. Páselo, Teo, por favor.
Bueno, fagocitosis. Entonces, pues nosotros ya sabemos más o menos qué es la fagocitosis. Es el proceso por el cual un microbio se adhiere a la pared de un fagocito. Después de adherirse, se engulle. Después de hacer el engullimiento, se va a un complejo que se llama el fagocitosoma y ahí se degrada. Pero bueno, paso a paso, ¿qué es lo que ocurre? Teo, paso a paso. Bueno, entonces, el primer paso es el reconocimiento y unión al microbio. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues nosotros hemos visto muchas veces videos en los que el macrófago persigue a la bacteria, pero cuando llega a ella se le pega. ¿Por qué se pega? Por los receptores extracelulares que habíamos hablado antes. La lectina, que habíamos dicho que no tenía ninguna función de transducción, simplemente estaba ahí para reconocer estructuras específicas de los microbios, unirse a ellas y ya, solo unirse a ellas. Cuando se une a ellas, inicia el proceso, la segunda parte, que es el engullimiento del microbio. Cabe resaltar que no solo son lectinas, que también hay integrinas y receptores basureros. Todos estos receptores juegan un papel importante en la adhesión a los microbios. Después del engullimiento del microbio se forma una vacuola. En esta vacuola está el microbio, aún sin ninguna enzima que lo vaya a degradar. Entonces, después de que está en la vacuola, se va y se une al lisosoma, formando un complejo que se llama fago-lisosoma. Y allí es donde se va a empezar a generar o bueno, ya con antelación se han generado las enzimas. Pero ahí van a haber una cantidad de radicales libres y cosas que son súper nocivas para las bacterias. Y pues ahí la van a degradar en el fagolisosoma. Siga, Teo, por favor. No me carga esto. Ya la cambió, Teo, es que a mí no me carga. Sí, yo la cambié. Bueno, entonces sustancias, yo sé que sigue ahí. Entonces las sustancias microbicidas. Bueno, entonces moléculas microbicidas. Entonces tenemos tres principales. Las moléculas microbicidas son las especies reactivas del oxígeno, el óxido nítrico, mediado por las inos, y las enzimas proteolíticas. Entonces, iniciamos primero por los ROS, por las especies reactivas del oxígeno. Entonces, los macrófagos activados y los neutrófilos convierten el oxígeno molecular en especies reactivas del oxígeno, en ROS, que son sustancias oxidantes muy reactivas que destruyen a los microbios y otras células. Entonces, ¿cómo hacen para crear estas sustancias? Usan principalmente un sistema oxidasa del fagocito. Entonces, esta oxidasa está presente, esta enzima está presente en la membrana del lisosoma. Entonces, esta oxidasa se estimula por receptores TLR, por TNF, por interferón gamma, por muchas, se estimula. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estos receptores detectan a las bacterias, entonces ella empieza a generar o activar la oxidasa. Es como cuando nosotros vemos una comida rica y tenemos hambre, se empiezan a generar pues ahí jugos gástricos y empezamos a salivar. Es lo mismo en las bacterias. El estímulo de nosotros es visual, el de las bacterias es por el TNF, interferón gamma, bueno. Entonces, cuando se activa la oxidasa, ¿qué ocurre? Entonces, la función de esta enzima es reducir el oxígeno molecular en radicales superóxido, ¿sí? Entonces, el oxígeno que tiene como tal la célula, el fagocito lo va a convertir en un radical superóxido. Entonces, después de esto por medio del cofactor NADPH, ¿sí? Entonces llega la oxidasa en NADPH y convierte su sustrato, que era el oxígeno, en un superóxido. Después de tener el superóxido, se transforma en el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Todo mediado por enzimas, evidentemente.
Y este a su vez utiliza la enzima miel peroxidasa para convertir los iones, que son normalmente no reactivos, en ácidos hipoalurónicos reactivos. Y estas son sustancias que son muy nocivas para bacterias y como tal para microbios. Bueno, la otra sería el óxido nítrico. Entonces los macrófagos activados pueden producir, también como se les llama a esto, especies reactivas del nitrógeno. Que todo esto es mediado por una enzima que se llama óxido nítrico sintasa inducible, la INOS. Entonces la INOS está también ahí en el lisosoma, inactiva, es estimulable por TLR, interferón gamma, lo mismo que los ROS. Y cuando se estimula, genera este óxido nítrico. Entonces ese también está ahí presente en el fagolisosoma. Y las enzimas proteolíticas, que estas enzimas proteolíticas hay bastantes, pero pues acá en Navas hacían hincapié en dos. La elastasa, que es una proteasa de serina de amplio espectro. Y la catepsina G. Estudios con ratones con genes anulados han confirmado la necesidad esencial de estas enzimas. O sea, todas estas enzimas tienen funciones microbicidas. Sin embargo, todas estas enzimas y todos los ROS y todos los INOS, ¿sí? Sin embargo, se necesitan todos para que haya una correcta degradación del microbio. Si no, se ve que hay un mayor factor como de virulencia en las bacterias, o sea, la defensa no es tan eficaz. Pásela, Teo. ¿Me puede decir en qué diapositiva está? Porque a mí eso se me ha entrado por el internet. Está en consecuencias sistémicas y patológicas, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces las consecuencias sistémicas y patológicas. Pues ya hablando como a nivel general, estamos hablando ahorita más de citocinas, de lo que ocurre a nivel celular, pero ya a nivel sistémico, ¿qué es lo que ocurre? Toda esta cascada de citocinas genera en el encéfalo, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6 actúan sobre el hipotálamo para inducir un aumento en la temperatura corporal, la fiebre, que todos conocemos. En la sangre, ¿qué pasa? Lo mismo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la 1, todas estas citocinas proinflamatorias, inducen a los hepatocitos a expresar reactantes de fase aguda, como las pentraxinas, CRP y las AP, lo que estaban mencionando antes Mateo, en la sangre. Todas estas sustancias hacen, pues, todas las sustancias son como microbicidas, entonces lo que hacen es aumentar como la seguridad de la sangre, por decirlo así. Y las alteraciones patológicas que hay o sea, como consecuencia de todo esto, como habíamos escuchado antes, que la misma inmunidad puede generar lesiones tisulares, puede generar muchas cosas, o lo que nos ha mencionado la profesora con los trombos sobre el coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Pues ven, acá vamos a ver las alteraciones patológicas. Entonces, el factor de necrosis tumoral y en general, pues todas estas citocinas proinflamatorias inhiben la contractilidad cardíaca, o sea que hay baja presión arterial y por lo tanto hay estado de shock. Todo esto por una respuesta inmune agresiva, ¿sí? Porque hay muchas citocinas y bueno, es una respuesta exageradísima. También puede generar el TNF y todas estas citocinas proinflamatorias, puede provocar trombosis, lo que hablamos del coronavirus. Trombosis intravascular por la pérdida de las propiedades anticoagulantes debido a la inflamación y a la inhibición de anticoagulantes. ¿Por qué inhibición? Como habíamos mencionado antes, las células endoteliales o sea, las células endoteliales como en estado normal, ellas generan sustancias anticoagulantes, ¿cierto? Pero cuando hay una infección aguda, ellas pasan de tener su metabolismo normal a producir selectina B y a producir de estos integrinas, ¿sí? Para que, bueno, de estas sustancias que son como con lo que utilizan los neutrófilos para pasar, para que haya más adhesión en las células. Entonces ellas en vez de producir sustancias anticoagulantes, lo que hacen es producir de estos como receptores, como para aumentar pues su adhesión, ¿sí? Y entonces dejan de producir sustancias anticoagulantes y se generan coágulos. Y otra que puede causar también una alteración patológica es la pérdida de células musculares. Entonces ahí en la imagen podemos ver como resumido las consecuencias patológicas o sistémicas que tiene la inmunidad innata o la inflamación aguda.
¿Quién sigue? La diapositiva respuesta antivírica. Ay, gracias. Sigo yo todavía. Respuesta antivírica. Bueno, entonces la manera de defensa del organismo para controlar los virus es por medio de la expresión del interferón del tipo 1, ¿sí? Y todo esto también mediado por la proteína IR, la proteína de expresión génica IR. Bueno, entonces, antes lo habíamos mencionado, el estado el estado antivírico de la célula es mediado por el interferón 1 y por esa proteína antes mencionada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una célula infectada, ahí podemos ver en la imagen. Hay una célula infectada. Esta célula infectada empieza a producir interferones. Bueno, empieza a producir citocinas, no me acuerdo bien porque no puedo ver la diapositiva. Entonces empiezan a producir de estas citocinas y llegan a la otra célula. Esta célula, por medio del receptor específico, las recibe, ¿sí? Entonces, cuando las recibe, transduce la señal y puede pasar tres cosas que están resumidas en tres como moléculas. Proteína sinasa de serina o la PKR, la 2'5' oligodenilato sintasa. Esta es otra y la GTP-ASA, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? La PKR bloquea la transcripción y traducción vírica. El oligodenilato sintasa ahí hace degradación del ARN vírico y la GTP-ASA inhibe la expresión de genes víricos y el ensamblaje del virión. Entonces, o sea, cuando se da la información y cuando llega al receptor, se genera este estado antivírico por, por medio de los interferones del tipo 1. Entonces ya simplemente queda totalmente como bloqueada la célula, como quien dice bloqueamos el aeropuerto. ¿Sí? Entonces otra medida también que puede tomar la respuesta antivírica de manera indirecta es el secuestro de linfocitos de los ganglios linfáticos a las zonas de infección, lo que maximiza sus oportunidades de encontrarse con el antígeno. Entonces, pues claro, ellos están viniendo por medio de apedesis, por los linfocitos viniendo porque pues necesitan estimular la inmunidad adaptativa. Entonces, se encuentran con los antígenos, pues de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, bacteriomas están en la sangre, ellos vienen y simplemente se los encuentran. Bueno, además, esta producción de estas citocinas también aumenta la citotoxicidad de las natural killer, de los linfocitos T, citotóxicos, cooperadores, bueno, todo eso. Ya. Está en la respuesta antivírica innata. Ah, ya la mencioné, fue lo que acabo de decir, que es lo de el viaje de los virus y eso, porque secuestran a los linfocitos. Siga. Mecanismos que limitan la respuesta inmunitaria innata. Eso me corresponde a mí. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que limitan las respuestas inmunitarias innatas? Hay que tener en cuenta de que la magnitud y la duración de la respuesta innata debe de ser regulada. ¿Por qué debe ser regulada? Porque esta, siendo muy brusca, siendo muy agresiva, puede causar lesiones tisulares y puede causar enfermedad. Es por eso de que pues se ha evolucionado para frenar, como para calmar al sistema inmunológico innato, y así pues de que no se genere esa respuesta, esas lesiones tisulares o hasta enfermedades por la respuesta inmunológica tan agresiva que se da. Entonces, es por eso de que, como ya les mencioné, se ha evolucionado y se vio que hay una interleucina 10. La interleucina 10 es una citocina, la cual generalmente las producen los macrófagos y las células dendríticas, y esto lo que va a hacer es que ellos mismos las producen y van a inhibir, es como que se van a inhibir a ellos mismos, se van a controlar a ellos mismos, como, bueno, cálmense de que la infección está bajando, ¿cierto? Entonces la interleucina 10, como tal, este va a inhibir la agresividad, por así decirlo, o va a inhibir un poco la magnitud de la respuesta inmunitaria.
Por aquello de que ya les mencionaba, la inflamación, claro, es importante porque eso nos puede ayudar a contrarrestar microorganismos, sin embargo, puede llegar a ser contraproducente. También, también muchas veces puede inhibir como tal la producción de interleucina 1, interleucina 12 y también el factor de necrosis tumoral, el TNF. Porque esto lo que hace es que aumenta como la agresividad de los macrófagos, la agresividad de todas sus células, entonces ya sabemos, lo que hace la interleucina es calmarlos un poco, generar como una retroalimentación negativa, ¿cierto? Y también pues hay que tener en cuenta de que hay algunos linfocitos T, los linfocitos T reguladores también pueden producir este tipo de interleucinas, o sea, además de los macrófagos, además de las células dendríticas, también los linfocitos T reguladores pueden generar interleucina 10. Eh, También los fagocitos pueden generar como un antagonista, pueden generar como un enemigo de la interleucina 1. ¿Cómo así que un enemigo de la interleucina 1? Lo que va a hacer es que va a generar una interleucina 1-RA. Esa interleucina 1-RA va a ser un inhibidor competitivo, es decir, de que va a competir con lo que es la interleucina 1, que está, pues, está como muy ligada a lo que es la proliferación y todo esto. Entonces, lo que va a hacer es que va a competir por el receptor para pegarse allí y esta no va a generar nada en la célula, la va a dejar totalmente intacta. Eh, También pues se ha visto de que en ratones de que no tienen esa interleucina 1-RA, esa interleucina antagonista, muchas veces bueno, no, se presenta en ellos enfermedades inflamatorias en las articulaciones, también en otros tejidos. Y pues también se ha visto de que la interleucina 1-RA se puede ver como un fármaco para tratamiento de artritis, para tratamiento de síndromes febriles, eh, para también como daños, por así decirlo, daños genéticos, daños que vienen de familia, por una alteración en la regulación de la interleucina 1. Entonces lo que hacen es aplicar esa interleucina, que como ya les mencioné, va a competir con el receptor de la interleucina 1. Eh, También cabe resaltar de que también hay otras vías de transmisión de señales de que van a bloquear estas respuestas inflamatorias, como por ejemplo estas proteínas se llaman proteínas transmisoras de señales de citocinas, o también dichas como SOX. Las OX, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la transmisión de señales. Si recuerdan, las citocinas tienen ligadas, pues por así decirlo, tienen ligadas a ellas, a esos receptores, unas vías de transmisión llamadas JAK-STAT. Lo que van a hacer esas proteínas transmisoras de señales de citocinas, las OX, lo que van a hacer es que van a inhibir esta señal, es decir, de que la señal que transmite la citocina no se va a poder llevar hasta el citoplasma, no se va a poder generar esta transmisión de señales. Entonces, como tal, se va a ver inhibido esto. Entonces, las señales que producen los TLR en los macrófagos, en las células dendríticas, que inducen la expresión de proteínas SOX, pues van a estar limitadas por estas citocinas exógenas de tipo 1. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. También hay otra proteína llamada la proteína proinflamatoria de las células de señales del TLR. Este inhibe el SHIP, ¿ve? El SHP1. Esta proteína pues es como tal una fosfatasa que va a regular negativamente la transmisión de señales, es decir, de que va a bloquear la transmisión de señales hacia adentro del citoplasma. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias.